Buenas noches, le habla la profesora Vicky Joana Gómez Fontalvo, docente de la Institución Educativa Departamental 23 de febrero, licenciada en Básica Primaria con énfasis en Informática, magíster en Educación, estudiante del doctorado Ciencias y Humanidades y Ciencias de la Educación del Instituto de Posgrado de ICE. Hoy les voy a hablar sobre la génesis del conocimiento. Para hablar de la génesis del conocimiento tenemos que mirar todos los procesos, las evoluciones que había tenido a partir de diferentes filósofos. Cuando hablamos de génesis hablamos de inicios, comienzos, nuevo, y conocimientos hablamos de razón y evolución. Por tal etapa o circunstancias, en los sistemas de los filósofos antiguos admitieron y consideraban partes de la naturaleza como resultado de fenómenos y principios, lo que los llevó a indagar. ¿Qué elementos tomaron ellos? Como el agua, el aire, el fuego. Estos fueron llamados análogas, como el origen de la vida y del universo. A partir de estos principios resultaron muchos interrogantes filosóficos. Y se dice que la filosofía nació en Grecia, con Tales y Aristóteles, donde estos dos filósofos argumentaron o evolucionaron un conglomerado de saberes de esa época. A partir de ahí, tales fueron llamados los filósofos griegos, o filósofos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos hablaban o sus filosofías, digamos así, fueron marcados a independizar la filosofía de la religión. Recordemos que en aquellos tiempos de épocas antiguas, la religión era la que tenía la última palabra en los pueblos, dentro de las poblaciones. ¿Por qué? Porque eran los que, digamos, en esos tiempos tenían el mayor grado de estudios. Entonces, al independizar la filosofía de la religión, nacieron nuevas formas de conocimientos, donde apareció el objeto del pensamiento, que quiso decir despertar las cualidades y esencias de muchas reflexiones epistemológicas de esa época, que por ejemplo llevó a reflexionar a Sócrates, que fue uno de los primeros en proponer o pensar que la reflexión tenía que ver mucho, se relacionaba mucho con el conocimiento como base de un problema filosófico. Entonces, a partir de esos eventos, cada filósofo tomó como su ruta, su camino de estudio basándose en la filosofía, enmarcado en los diferentes estudios. Sócrates fue uno de los primeros, vuelvo y participo, reafirmo, que Sócrates fue uno de los primeros que comenzó a mirar la filosofía sobre acerca del conocimiento. Pero ese conocimiento iba basado en la ética, donde abordó muchos problemas filosóficos, y Aristóteles empezó a mirar su conocimiento, a mirar el conocimiento global y a diferenciarlo de la filosofía y la ciencia. Entonces ahí miramos cómo Sócrates miró el conocimiento basado en la ética y cómo Aristóteles miró el conocimiento basado en la ciencia, en la filosofía de la ciencia. Entonces ahí se dieron muchos conocimientos, muchos interrogantes. Uno de ellos es la forma de indagar sobre nuevos conocimientos, la esencia de las cosas, de los sujetos, donde llevó al hombre al deseo de saber. Cuando me refiero al hombre hablamos de Aristóteles. Él se indagaba, era muy, digamos que le gustaba mucho estar aprendiendo, adquiriendo nuevos sistemas filosóficos. Fue uno
de los que se propuso como explicar el género del conocimiento basándose en las mismas respuestas que él se hacía sobre el conocimiento. Esto originó 3 periodos muy importantes, como son el periodo presocrático, el segundo, el periodo sofistas y Sócrates, y el tercero de Platón y Aristóteles. Ahí miramos los grandes grupos de filosóficos. Los filósofos presocráticos son aquellos que generaron el pensamiento abstracto. ¿A partir de qué? A partir del mundo de la naturaleza, donde comenzaron a reflexionar sobre muchas partes mitológicas, que hoy en día podemos mirar o podemos relacionar esas partes mitológicas con nuestros ancestros, con nuestros hermanos indígenas, que todavía ellos creen en la madre tierra, en el sol, la luna como unos dioses, en diferentes pueblos indígenas, en diferentes cabildos indígenas y diferentes países y ciudades del mundo. Entonces miren cómo algo, digamos, una teoría filosófica, un pensamiento filosófico desde hace mucho tiempo, todavía en nuestra actualidad nosotros lo podemos observar y lo podemos ver. Asimismo, vieron como el universo en los momentos así como, digamos, conocidos en la parte de Tales y Anaximandro y Anaxímenes. Ellos comenzaron a plantearse explicaciones racionales acerca del origen de la vida. Ya ahí fue como que todo el mundo comenzaron a tener su caminito, pero a raíz de sus pensamientos comenzaron a dividirse. Y ahí se dio el sistema filosófico, donde se pudo comenzar como la historia de la filosofía. Por tanto, es el principio de las cosas, el principio de toda realidad. Eso se considera como un principio filosófico, ¿cierto? Donde Tales de Mileto mira la filosofía como una forma de interpretar, asimismo dinámica del ser, de reconocer la filosofía como un mecanismo de estudio, como un mecanismo a las respuestas. Porque el pensar que las cosas y el principio de toda una realidad son principios filosóficos, que nos lleva a una multiplicidad y conceptos de principio. Podemos decir con esto que la tesis de Tales de Mileto cobró sentido filosófico al considerar que el pensamiento es lo absoluto y lo finito. No coinciden como algo separado y la esencia determina como algo real. Por tanto, lo absoluto es considerado como el pensamiento de la unidad y del ser. ¿Cierto? El pensamiento del absoluto es considerado como el pensamiento del ser. Esto llevó a diferentes números de reafirmaciones, de estudios. Unos filósofos estaban de acuerdo, otros filósofos no. Entonces ahí donde aparece Platón.